Bueno, pues en contraste a lo que se está viviendo en Michoacán y Colima, resulta que en el norte el servicio médico forense, allá en Nuevo León, pues está saturado por el número de personas que han fallecido durante esta ola de calor. ¿Qué está pasando, Juan Teniente? Tú tienes toda la información y los datos y sobre todo los números de las personas que han sido pues gravemente afectadas por esta ola que continúa allá en el norte. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, Sofía. Así es, mira, desde que arrancó la ola hace 15 días, antes de eso, el Servicio Médico Forense daba un servicio de entre 70 y 80 levantamientos de cuerpos por diferentes índoles, crímenes, muertes naturales, hospitales, domicilios en la vía pública, por semana. El día de ayer, el vicefiscal, Luis Enrique Orozco, dijo que se incrementó más del 100%. En la semana pasada, el sábado anterior, el anterior, se tuvo un reporte de 130 servicios que dio el Servicio Médico Forense. El sábado anterior, este sábado que acaba de pasar, el servicio se incrementó a 250 casos. ¿Qué está pasando? Que en su mayoría de las personas que han levantado el Servicio Médico Forense es en la vía pública, son personas de avanzada edad, arriba de 60 años, 50 y tantos años a 60. Estos con síntomas de un infarto en la vía pública, principalmente en las horas de 12 a 5 de la tarde, que es cuando la temperatura en Monterrey se ha incrementado de los 40, inclusive en algunas zonas a 46 grados centígrados. El mismo vicefiscal dijo que no hay capacidad para el actual servicio médico forense que se encuentra dentro del área de ciudad universitaria pertenecientes a las facultades de medicina, odontología, psicología, todo lo que es el sector salud entre la avenida Gonzalitos y la avenida Madero al poniente de Monterrey. Inclusive el día de hoy fue detectada una unidad de refrigeración, aquellos camiones de refrigeración que se utilizaron durante la pandemia de COVID para almacenar los cuerpos. Se están almacenando cuerpos familiares de los difuntos, de las personas que han muerto, han reclamado los cuerpos o han reconocido los cuerpos, bajándolos de esta unidad de refrigerante porque el Servicio Médico Forense de Monterrey ya no tiene capacidad para tener más cadáveres, y esto principalmente sumándolos y haciendo una cuenta de acuerdo a lo que hemos investigado, son 150 cuerpos aparentemente en esta semana que pertenecen o son a consecuencia de golpes de calor, síntomas como el infarto, desvanecimientos en la vía pública, en el hogar por falta de electricidad, esos problemas, aunque el presidente no lo ha querido reconocer, seguimos teniendo problemas de energía eléctrica en la zona metropolitana de Monterrey, y principalmente ha golpeado a las personas mayores de edad de 60 años. Es así como está la situación en Monterrey, ya no hay capacidad. El día de mañana, a partir de las 10:30 de la mañana, hay rueda de prensa del sector salud. Esto sería con la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, y se ventila que posiblemente esté el gobernador del estado, Samuel García, para aclarar, porque de hecho hoy hubo un rumor muy grande de parte de un empleado del registro civil, donde decía que hay más de 800 actas, más de 800 actas de defunciones por golpe de calor, que eso es lo que le han dado a los familiares. Ya minutos después, el gobierno del estado, por un comunicado, desmintió esta versión, por lo que se espera que mañana el gobernador o bien la secretaria de Salud, Alma Rosa Marroquín, aclaren esta situación y determinen. Sabemos de antemano que desde el inicio de la hora de calor, la primera persona que murió fue una que se encadenó para solicitar apoyo a los migrantes frente a la Catedral de Monterrey a pleno sol. Esto fue entre 12 y 1 de la tarde. La persona falleció, pero las autoridades dijeron que fue un infarto. Empezaba la ola de calor. Habría que ver mañana qué nos responde la secretaria de Salud o bien el gobernador del estado con respecto a esta situación que ya se mencionó y te reitero, están utilizando una unidad, por lo pronto unidad, refrigerante a la cual, de acuerdo a lo que nos han dicho, oficialmente le caben más de 50 cuerpos para mantenerlos un tiempo que sean reclamados y posteriormente, de acuerdo a los familiares, dicen que no lo van a poder velar, simplemente pasaría como en la pandemia, directamente a incinerar. Esta es la información que tenemos con respecto a esto, de la saturación de cuerpos. Claro. En el Servicio Médico Forense, Sofía. Bueno, pues estaremos al pendiente de esta conferencia el día de mañana y ya nos explicarás aquí qué pasó, qué es lo que está diciendo allá
las autoridades respecto a esta ola no solo de calor, sino también de fallecimientos a consecuencia de las altas temperaturas? Y que bueno, pues cómo afecta no solamente esta ola del calor, o sea, en estos infartos, en qué está pasando con el cuerpo, cuáles otras afectaciones tiene respecto a estas altas temperaturas, pero bueno, pues ya mañana hablaremos aquí. Gracias. Estaremos al pendiente, principalmente en esa situación de que están colocando en las actas de defunción que las personas mueren por cuestiones cardíacas, que es uno de los síntomas de defunción o de problemas con la ola de calor. Estaremos al pendiente de eso, Sofía. Muchas gracias. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas tardes. Y justamente para saber qué le pasa al cuerpo, ¿no? Con esas temperaturas tan altas que están provocando entonces infartos, ¿qué otras cosas pueden provocar por esta ola de calor? Agradezco que esté con nosotros a Pablo Sánchez, quien es médico internista. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Sofía. ¿Cómo estás? Gracias, buenas noches. Me da mucho gusto estar aquí. Igualmente, doctor. Bueno, pues a ver, estamos escuchando que son infartos, ¿no? Lo que está pasando con algunas personas adultas mayores por estas altas temperaturas, sobre todo en el norte del país, que todavía permanecen. ¿Cómo está vinculado o cómo reacciona el cuerpo ante estas altas temperaturas? De acuerdo. Entonces, tal vez lo más importante es entender que el cuerpo humano se regula para mantener una temperatura correcta. Nosotros recibimos calor del cuerpo mismo y del clima. Y para regular eso sudamos, nos ponemos rojos, tomamos agua, nos ponemos frente al ventilador. Particularmente en personas mayores, estos mecanismos ya no funcionan del todo y generalmente se considera golpe de calor cuando la temperatura corporal es arriba de 40 grados centígrados y empiezas a tener disfunción orgánica. Realmente empieza a funcionar mal todo en el cuerpo. Importante saber que lo más frecuente es ver alteraciones en el estado mental y neurológico, de tal manera que la persona se puede ver desorientada, confundida, alucinaciones, crisis convulsivas, ese tipo de cosas. Sin embargo, es muy, muy importante tener un alto nivel de sospecha, porque si no, no nos damos cuenta y puede pasar que el paciente tenga un colapso cardiovascular y un infarto antes de que alguien identificara que fuera golpe de calor. Entonces, sí sabemos que cuando hay golpe de calor hay muchas más muertes asociadas a infarto. Y básicamente cuando sube mucho la temperatura hay dos mecanismos principales. Uno es que al tratar de compensar la temperatura, se secuestra mucho líquido en la piel para tratar de perder calor, se baja la presión y eso puede generar un infarto. O hay alteraciones del metabolismo que generan arritmias, que a veces vemos en deportistas jóvenes, que también puede generar un infarto. Entonces, no es que la persona no haya fallecido de un infarto, sino que el golpe de calor puede ser la causa detonante del mismo, ¿no? Y personas mayores... El calor justo que genera nuestro cuerpo, ¿no? O esto como podríamos entenderlo como este mecanismo de defensa que tenemos los seres humanos respecto a las altas temperaturas. No todos tenemos la misma posibilidad. Como este deportista, ¿no? De repente por eso vemos que algunos deportistas, atletas así, de gran rendimiento, caen, ¿no? Y fallecen en una carrera, por ejemplo. Es correcto, y por eso a veces las escuelas se cierran para no permitir que los niños estén en un calor tan intenso. Y nos tardamos en acostumbrarnos al calor. Después de más o menos 1 a 2 semanas, uno se puede acostumbrar a calores extremos y eso puede ayudar, pero cuando tienes una ola de calor y sube muy rápido la temperatura, puedes tener golpe de calor. Es como una fiebre que te da, pero no es fiebre, pero tu temperatura sube a 40, te empiezas a sentir mal y puedes no darte cuenta de que algo está muy, muy mal y puede ser que las personas a tu alrededor tampoco. Entonces, generalmente el mensaje más importante es cuando hay una ola de calor y te sientes mal o alguien en tu familia se siente mal, tómale la temperatura, tómale los signos vitales y si parece que tiene fiebre, puede ser fiebre o puede ser golpe de calor. El golpe de calor puede ser rápidamente mortal si no se atiende o si no bajas la temperatura muy rápido. Claro. Y quizás agregar ahí la importancia de bajar la temperatura con medidas a veces en casa y hablarle a una ambulancia. Y en casa es básicamente descubrir al paciente, mojarlo, ponerlo frente al ventilador, darle agua con electrolitos e identificar si no se ve bien. O sea, a veces la descripción más fácil es mi papá, mi mamá, mi hijo, mi bebé,
no se ve bien. Mi esposo que tiene obesidad o que es diabético, no se Se ve bien. nota. Se nota, y te digo, frecuentemente es cambios en el estado mental. A veces están muy irritables, inclusive a veces pareciera que están borrachos o que están drogados y simplemente realmente ya no está funcionando bien el cerebro. Sí, es un sistema, Entonces, es el sistema neurológico el que dice que se afecta, ¿no? es uno de los primeros sistemas que se afectan y es uno de los primeros avisos, porque un infarto te avisa con dolor en el pecho, pero eso puede ser ya algo asociado a un golpe de calor que ya está más avanzado, Ya. ¿no? ¿Cómo detectar? No sé, no esperarnos a que suceda una ola como la que estamos viendo, porque además con este cambio climático seguramente cada año será peor las temperaturas que vivamos. Si bien es importante hidratarnos, como dice, estar, ¿no?, atentos a esta temporada, pues ¿cómo saber si somos o no? ¿Se puede detectar si somos o no resistentes a las altas temperaturas? ¿Es algo que sí podemos saber o no? Sí, no, definitivamente. Sabemos que los extremos de edad son de alto riesgo, personas mayores y los niños o los bebés que no se pueden levantar y tomarse un vaso de agua o meterse a la regadera. Las pacientes con obesidad, diabéticos, hipertensos, enfermedades cardíacas y los deportistas, los chavos, hay que decirles que cuando estamos en una ola de calor no pueden hacer ejercicio intenso en el sol porque es potencialmente peligroso. Claro. Pero generalmente lo más importante para la población general es tener un alto nivel de sospecha, porque después en retrospectiva resulta ser que dicen no se veía bien, le preguntamos, dijo que no estaba tan mal, pero yo no lo veía bien y para cuando nos damos cuenta que hay un problema grave, no lo habíamos hidratado, nadie le había tomado la temperatura, que es con un termómetro Sí. que se puede comprar por 15 pesos en cualquier farmacia, y alto nivel de sospecha es probablemente lo más importante, porque si te bajamos la temperatura rápidamente, no te pasa nada. Si llegas al hospital a tiempo, te podemos salvar perfectamente. Cuando se refiere a estos altos niveles de sospecha, quiere decir que visiblemente no se ve bien. Que visiblemente no se ve bien y particularmente, por ejemplo, en personas mayores, hablarles, porque a veces mi papá y mamá viven solos o viven con uno con el otro, pero los dos son personas mayores, ir a visitarlos, a ver cómo están, a ver si están tomando líquidos, a ver si se ven bien. No siempre por teléfono se nota, realmente ir y revisarlos. Y con los niños y los bebés lo mismo, ¿no? O sea, estar al pendiente de ellos y cualquier cosa que no se vea normal o que ellos nos refieran que no es normal, revisar los signos vitales. Los signos vitales incluyen revisar la frecuencia cardíaca, tomar la temperatura, y si la temperatura está alta, si parece que tienen fiebre, puede ser fiebre, pero puede ser golpe de calor. Entonces es mejor tener la sospecha, pedir ayuda, enfriarlos, quizás ir al hospital y luego a lo mejor nos dicen que no fue nada, pero es importante este nivel de sospecha. Es mejor equivocarse y que no haya sido nada Claro, que dejarlo pasar y después que sea algo muy serio. claro. Entonces, parecería que lo que está sucediendo justamente allá en Nuevo León y pues estas muertes, ¿no?, de infartos y lo que está pasando y saturándose ya los hospitales por esta ola de calor, o sea, no solamente por deshidratación ni nada de eso, sino por los infartos o por otro tipo de enfermedades, es normal por las altas temperaturas. Sí, es frecuente por las altas temperaturas. No solo nos pasa a nosotros, ha pasado muchas veces en Europa, en Estados Unidos, donde grandes poblaciones, cuando mucha gente las perdemos frente a golpe de calor Sí, y donde hemos fallado principalmente es en no ir y verlos o no revisarlos a tiempo, sobre todo si son personas mayores claro. o desestimar los síntomas cuando estos son iniciales, ¿no? O sea, decir, no pasa Así nada, mi es. hijo está sano, sí se ve medio mal, pero Sí pues tiene 18 toma años agua, y ¿no? O sea, no, sí toma agua, claro, pero fue a jugar fútbol y no lo veo bien y se quedó dormido. claro. Y puede ser que esté dormido, pero no cuesta nada ir, despertarlo, ver que hable bien, que no arrastre la lengua,
tomarle la temperatura, se ve Ya. normal, perfecto, ¿no? Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda, doctor. Yo creo que vamos a hablar seguido porque, por ejemplo, en este momento ya están reportando, de acuerdo a autoridades de Tamaulipas, ya también más muertes por este golpe de calor. Ahora ya son 21 muertes allá en Tamaulipas y bueno, pues si las siguen las temperaturas así, ¿no? Tendremos también que tomar nuevas medidas de acuerdo pues a lo que vamos viviendo cada año. Por lo pronto, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, doctor. Muchas gracias, se los agradezco mucho. No, al contrario, gracias por aclararnos todo esto. Ya lo ve, fíjese, cuídese mucho, no solamente es tomar agua, son muchísimas otras cosas las que usted debe tomar en cuenta y sobre todo si tenemos adultos mayores en casa, pues cuidarlos, atenderlos y darle seguimiento al día a día en cada uno de ellos.